Muy buenos días a todos, sea cada uno de ustedes bienvenidos a la Iglesia del Señor, a la Iglesia de Cristo que se reúne en la ciudad de Benais. Si por favor pueden interrumpir sus conversaciones, sabemos que están alegres de haberse visto y gracias a Dios por ello, pero es hora de dar inicio al servicio de adoración, así que sea cada uno de ustedes bienvenido. Le damos gracias a Dios primeramente por darnos la vida, por darnos salud y por permitirnos estar aquí como un solo pueblo, para reconocerle que Él es Dios por sobre todas las cosas, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, y que por su misericordia estamos de pie, por su misericordia estamos con vida en este día. Así que hoy es el primer día de la semana, Día del Señor, y la Iglesia de Cristo se reúne para reconocerle, para darle honra y gloria por medio de los cantos, por medio de las oraciones y de la predicación de su palabra. Le agradecemos por el esfuerzo que hace por estar aquí y por dejar otras cosas que pasan a ser de segunda importancia para que podamos juntos venir y adorar a nuestro Dios. Debemos siempre recordar que somos mortales, que nuestros días son cortos y pocos, y debemos prepararnos para el encuentro con nuestro Dios. Debemos aprovechar cada oportunidad que podamos para nutrirnos de su palabra y poder así caminar en el camino de la fe, sabiendo que un día pues todo pasa, todo se termina. Tal vez en vez de preocuparnos por el fin del mundo, deberíamos preocuparnos por el fin de nosotros, que está mucho más cerca posiblemente, y estar preparados para que podamos estar delante de Él. Agradecemos a nuestros amigos que nos visitan. Si tiene alguna pregunta acerca de cómo adoramos, por qué no usamos instrumentos musicales o cualquier otra cosa que tenga usted de inquietud, por favor háganos saber y podemos tratar de darle una explicación bíblica. Le agradecemos a nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales y esperamos que Dios esté con ustedes y les dé siempre el ánimo pronto para poder seguir caminando de su mano. Rogamos sus oraciones por nuestros hermanos enfermos. Ya sabemos que hay muchos hermanos delicados de salud y le rogamos que los mantenga siempre en sus oraciones para que Dios sea con cada uno de nosotros. Y algunas recomendaciones. Sabemos que sigue habiendo personas enfermas, así que le recomendamos, no le exigimos, pero le recomendamos el uso de mascarilla. Si usted lo toma bien, puede hacerlo. También le recomendamos apagar su celular, ya que hay uno que ya lo conocemos por el sonido, que como faltando 10 no suena, ¿verdad? Así que por favor trate de mantenerlo apagado y el poco tiempo que estamos, como dijo el hermano el viernes, ¿verdad? En la clase del viernes, el poco tiempo que estamos, que sea verdaderamente dedicado a la adoración al Señor, ¿verdad? Las clases de los viernes siguen adelante a las 7 de la noche. Por favor trate de hacer el tiempo y poder estar aquí los viernes a las 7. También le recomendamos el uso de su Biblia. El hermano lo está recalcando, ¿verdad? Sabemos que hay Biblias en los celulares que se pueden descargar, pero sería bueno que procure no dejar la costumbre, ¿verdad? Es hasta un testimonio, ¿verdad?, de que usted siga usando su Biblia, el libro de todos los libros. Y se recomienda y en parte se exige que por favor no use el auditorio para consumir alimentos, ya que eso nos complica un poco más la limpieza, ¿verdad? El poco tiempo que estamos aquí, por favor procure no comer, no darle galletas a los niños, porque después nos cuesta un poco más la limpieza, ¿verdad? Gracias, hermanos, por su atención. Vamos a estar en pie y vamos a ir a Dios en oración, y el hermano Chacón quedará con nosotros para poder dirigir las alabanzas. Padre nuestro que está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, llegamos a su presencia por medio de esta oración para suplicarle que sea digno en perdonar nuestras culpas y que nos dé también un corazón dispuesto a perdonar cualquier ofensa que recibamos. Le agradecemos por la vida y la salud y por la oportunidad que nos da de estar juntos como pueblo suyo para alabar y glorificar su nombre en espíritu, en verdad, pidiéndole sabiduría, pidiéndole que aumente nuestra fe para que no nos apartemos del único camino de promesas, de esperanza y de salvación.
Le agradecemos porque su amor fue tan grande para con la humanidad, para con su creación, que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo ofreció en sacrificio para que pagase por nuestras culpas en la cruz del Calvario y señalarnos así el camino para llegar a usted. Bendiga todo lo que vamos a hacer en este día. Bendiga a nuestros hermanos que tienen participación para que todo lo hagamos decentemente y en orden. Bendiga las reuniones de su iglesia en toda la faz de la tierra para que su palabra nunca pierda el poder que proviene de usted y nunca regrese vacía, sino que nos ayude a cada uno a entender que separados de usted nada podemos hacer. Bendiga esta semana que comienza, bendiga la obra de nuestras manos, nuestros trabajos, para que todas las cosas nos ayuden a bien. Denos, oh Dios, el ánimo pronto, el entendimiento para cumplir con nuestras obligaciones y para que en todas las cosas, oh Dios, dependamos de usted. Le rogamos su protección, su bendición y su cuidado por nuestros hijos e hijas donde quiera que se encuentren, para que los libre del peligro y del mal, los bendiga y sea propicio a sus necesidades. Le rogamos por cada una de las necesidades de su iglesia y para que nos ayude a confiar que las promesas son fieles y verdaderas y usted ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quédese con nosotros de principio a fin en esta reunión. Se lo suplicamos y le damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Dios los bendiga. Que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes, mis hermanos. Damos gracias al Señor por esta otra oportunidad que nos concede de poder alabar y glorificar su santo y bendito nombre en otro primer día de la semana que el Señor nos concede. Los invito a que cantemos con alegría y siempre con el entendimiento como su palabra lo dice, para que Dios se agrade, ¿verdad, hermanos? Sean amigos entre nosotros también. Les invito a que canten juntamente con nosotros y siempre meditando en cada alabanza. Porque cada alabanza es palabra de Dios también, hermanos. En busca de obreros. Cantamos. Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serle fiel. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Hay lugar si quieres trabajar de Cristo la labor. Puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Hay lugar si quieres trabajar
de Cristo en la labor, puede de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Vives ya salvado por Jesús, su amor conoces ya. Habla pues y anuncia que en la luz de Cristo vives ya. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Gloria sea al Señor. Nuestro siguiente canto se titula Dilo a Cristo. Si gustan, nos ponemos de pie los que puedan y así cantamos siempre con alegría a nuestro Padre Celestial. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando ruja hueste de pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Se acrecienta en torno la contienda, sigue a Cristo el Señor. Sigue a Cristo, sigue a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, fía en Cristo, te dará en el cielo franca entrada. Fía en Cristo el Señor, fía en Cristo, fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Amén. La gloria sea para nuestro Dios. Cuando ya se pase lista, dice el canto. Así como estamos, hermanos, vamos a cantar esta hermosa alabanza a nuestro Dios. Una alabanza hermosa que nos recuerda de la venida de nuestro Señor cuando toque su trompeta. Porque sonará la trompeta, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, dice, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Cuando allá se pase lista.
Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alma al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí frenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Se queda con nosotros nuestro hermano Luz, que nos va a traer la palabra del Señor. Muy buenos días, hermanos, amigos, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. A nuestros hermanos que se recuperan de alguna enfermedad, ya sea del virus o de alguna gripe, les animamos a que no se desanimen. El Señor está con ustedes, gracias por acompañarnos desde casa. Vamos a abrir Juan, el libro de Juan, y vamos a poner en la pantalla primeramente, pero nosotros cuando abrimos la Biblia vamos a leer desde el versículo 1, pero quisiera que apareciera en la pantalla el versículo 12 y versículo 13, que es donde vamos a meditar esta mañana. Llevamos varias semanas, si usted ha estado con nosotros, si en caso de que no, ahorita volvemos a hacer un recuento de lo que hemos estado meditando hasta el día de hoy. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Hemos hablado acerca del Verbo, que es Dios, y ya explicamos de que Juan no está tratando de explicar quién es Dios, sino está explicándole a la gente quién es el Verbo, y nos ha dicho que es Dios. Luego vimos el versículo 2, este era en el principio con Dios, el principio básicamente del Génesis, verá el comienzo de las cosas. Luego todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice el versículo 3. En otras palabras, el Verbo es Dios, el Verbo es creador de todo. Luego en el versículo 4 vimos ya, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En otras palabras, es una vida no que Él pudiera recibir vida y dar vida, sino que Él es la vida misma y le da vida a todo ser. Básicamente explicamos aquella vez que el texto nos quiere decir la vida de Dios. El Verbo es la vida de Dios. No vamos a entrar ya que hemos meditado en ello. Luego, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En otras palabras, Dios siempre triunfa. No hay manera
de que las tinieblas puedan haberlo opacado. Luego explicamos a los hombres, tanto a los siervos que predican la palabra de Dios, como usted que escucha. El versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz. Explicamos de que se envió un siervo que abrió básicamente las puertas para que el verbo de Dios se hiciera presente. Luego leímos el versículo 8, no era él la luz. Espero que se esté recordando de los temas. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Lo que dijimos en aquel tiempo es que usted no es el centro. Puede ser una gran persona, un gran cristiano, un gran padre, pero usted no es el centro. Jesús es el centro. Si se dijo esto de Juan el Bautista, ¿qué no se dirá de nosotros? Se dice de Juan el Bautista, no era él la luz. Y luego terminamos diciendo que él era antorcha, según Jesús mismo, que alumbra. En otras palabras, terminamos diciendo, no confíe en las antorchas, regrese a Jesús, porque las antorchas se apagan pronto. Luego vimos el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En otras palabras, no se dio cuenta de quién era. La semana pasada vimos a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Si usted estuvo con nosotros, recordará que hablamos del mundo. Cuando dice a los suyos vino, se refiere al mundo en general, y la segunda palabra, a los suyos, se refiere específicamente al pueblo de Israel, que debió haber recibido al Señor Jesús, pero lo rechazó. Ahí terminamos. Hoy vamos a meditar en estos dos versículos. El primero dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pero antes de entrar ahí, recordemos lo que dijimos la semana pasada. El pecado de todos. Alguien me comentó que el equipo de todos en realidad no es de todos. Pero bueno, no se enfoca en el fútbol. Hablamos del pecado de todos. Y el pecado de todos, dijimos, ¿se acuerdan? Dijimos era rechazar a Jesús. Esto del rechazo, cuando a los suyos no le recibieron, o sea, nacionalmente, como testigos escogidos de Dios, no recibieron al Señor Jesús. Esto de rechazar, mis amados hermanos, es universal. Quisiera que se lleve este texto en mente, para que usted vea que tanto el mundo en general, como el pueblo del Señor, en aquel tiempo, fue involucrado totalmente, y vemos, hermanos, que todos estamos implicados. A lo menos esto se oye en este texto, y se encuentra en Hechos, capítulo 4, versículo 27. Si usted lo tiene, le damos lectura. Hechos capítulo 4, versículo 27. Entonces abrimos las escrituras y leemos lo siguiente. Pero vamos poniéndole atención que el rechazo, hermanos, es universal. Porque verdaderamente, ¿lo tienen, hermanos? Observe, se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. O sea, el apóstol está orando al Señor y le está diciendo lo siguiente: se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien tú o a quien ungiste. ¿Quiénes se unieron? Es nuestra pregunta. Aquí viene el primero: Herodes, que representa la nación de Israel, la nación en general, la nación política. O sea, el gobierno de Israel rechazó básicamente al Hijo de Dios. Segundo, Poncio Pilato.
El imperio, hermanos, que reinaba en aquel tiempo, el imperio romano en su totalidad está involucrado ahí. Tercero, dice los gentiles, para que no quedasen diciendo los gentiles, nosotros no tenemos culpa, fueron los judíos, porque usualmente eso se dice, hermano. Fueron los judíos, ¿y tú? Bueno, yo no estaba ahí. Pero el texto implica, hermanos. Dice los gentiles, y luego, por último, el pueblo religioso. Dice el pueblo de Israel. ¿Se fijó en eso? ¿Lo leyó usted? El pecado de rechazar a Jesús es universal. Todos estamos implicados. No hay manera de decir yo no estoy en medio, o sea, ni acepto ni creo, ni dejo de creer, ni creo totalmente tampoco. Estoy en la mitad. Sin embargo, Dios, mis amados hermanos, en su misericordia, levanta un pueblo donde no hay pueblo, y es ahí donde aparecen estos textos que tenemos en pantalla. Versículo 12. Dice, mas a todos los que le recibieron. Ya explicamos la última vez que recibir no es levantar las manos y decir yo te recibo, Jesús, en mi corazón. Recibir es reconocer que Jesús viene de Dios y que es Dios. Por eso cuando alguien pasa acá al frente, crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, tiene que decirlo para que el pueblo en general diga, bueno, este sí cree. No es recibir en mi corazón y se acabó, sino es reconocer la autoridad del Hijo de Dios. Para dar un poco de entendimiento, hoy vamos a meditar, mis amados hermanos, a los que le recibieron. Él fue recibido, hermanos, por la gente que verdaderamente se dio cuenta de que estaba en sus pecados. Para entender esto de recibir, podemos tomar, por ejemplo, Mateo 10:40, y quisiera que colocaras en la pantalla, hermano, Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Usted abre su Biblia en Mateo capítulo 10:40, usted lo abre conmigo y lo leemos. Observe lo que dice ahí. Cuando decimos recibir, no es un recibimiento, por así decirlo, a oscuras, como yo lo sentí en mi corazón, yo lo recibí, sino tiene que ser intelectual, tiene que ser un poco más amplio del solo hecho de decir, ya tengo a Jesús en mi corazón. Si usted tiene Mateo 10:40, dice, el que a vosotros recibe, observe eso. Y aquí recibir era escuchar al mensajero y decir verdaderamente el mensaje que trae es de Dios. O sea, ponerle atención, porque el texto dice, el que a vosotros recibe, Mateo 10:40, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Se fijó en eso? O sea, es el mensajero va dando la palabra y la persona dice, verdaderamente está anunciando al Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios, pues nos explicará Juan en todo el libro, trae el mensaje de Dios desde los cielos a la tierra. Es recibir al Señor Jesús. No es solamente decir, yo acepto, yo creo, yo pienso. De hecho, hay otro texto donde lo mencionamos cada vez que presentamos a los niños, una costumbre que tenemos aquí en Van Nuys, de invocar el nombre del Señor sobre los niños para que sean bendecidos con sus padres. Dice el Señor Jesús, a cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este. Esto se encuentra en Mateo 18:5. A mí me recibe. Imagínense. O sea, no es solamente decir, yo acepto y yo le recibo. Por eso el texto que tenemos en pantalla dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. No es un recibimiento, hermanos, que hoy está ahí, luego mañana no está ahí, la semana que viene está ahí, la próxima semana no está ahí. Es un recibimiento donde nos hemos entregado totalmente. Y si recordamos Mateo 10:40, los siervos iban predicando la palabra de Dios, y cuando Él dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe,
no era solamente escuchar el mensaje y decir, oh, nos predicó bien, que le vaya bien. Era abrirles las puertas, era decirle, aquí hay un lugar, quédese aquí esta noche, no se ve aquí. O sea, era un recibir completo, hermanos. Abrir nuestras casas a Jesús y que Él viva allí con nosotros. Esa es la idea de recibimiento. Por eso el versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. En vez de darle un lugar, en vez de levantarlo, lo que hicieron fue matarlo. O sea, recibir no es solamente una idea, así algo oscuras, como que yo lo sentí, se abrió un fuego en mí, se sintió eso. Bueno, eso está bien de alguna manera, pero ese no es el punto. Sino es reconocer quién es Jesús. Y entonces el apóstol Pablo más adelante nos dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué dice? Andad en Él, así como lo recibiste. No es un recibimiento de ahorita y el próximo domingo regreso y lo vuelvo a recibir, sino ando en Él. Dice el versículo 7 de Colosenses 2:6. Arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Le damos gracias al Señor de que nos abrió los ojos, nos permitió, mis amados hermanos, poder recibir a Jesucristo tal como Él es, el Hijo de Dios. No hay comparación. Hoy día la gente tiene miedo decir Buda no es Dios. El templo que está a la par, o el que está ahí enfrente, o el que está en el Medio Oriente, no son templos de Dios. La gente tiene temor de eso, hermanos. Y aquí el punto es declararle al mundo que creemos en Jesucristo como el Hijo de Dios. Y nada nos mueve de eso. Ese es el recibimiento que Jesús quiere que tengamos, hermanos. Un recibimiento total. Bueno, nos vamos a adelantar, vamos a ir a Juan capítulo 1 nuevamente, el versículo 11, hermano, 12, perdón, regrésanos allá y nos vamos a adelantar al versículo 13. Cuando dice les dio potestad, luego platicamos un poco más de este texto, pero vamos a leer el versículo 13. Mas a todos los que le recibieron, el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. La palabra potestad quiere decir, lléveselo en el corazón por favor, autoridad, como también capacidad. Les dio la capacidad, les dio la autoridad, y eso sucede, hermanos. Dios nos da la autoridad y nos da la capacidad, o sea, capacidad de entender lo que necesitamos hacer, de ser hechos, ¿qué dice, hermanos? Hijos de Dios. Es maravilloso, ¿no cree usted? Esto es interesante porque vamos a meditarlo de esta manera. Si usted ha leído Juan, a lo menos lo que hemos meditado todos estos domingos, del versículo 1 en adelante hasta ahorita, que apenas son 12 versículos, usted se habrá dado cuenta de que estas palabras no se aplican a Jesús en el sentido de que Jesús es el Hijo de Dios y nunca se dice de Él ser hecho o venido a ser Hijo de Dios. Se aplica a usted y a mí. En ningún lugar encontramos de que Jesús fue hecho Hijo de Dios. Hay quienes leen el libro de Romanos, y en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 4 dice declarado, pero la palabra declarado no significa ser hecho hijo de Dios. Jesús no es hecho hijo de Dios. Esto es lo que hemos venido hablando, hermanos. Por eso el texto lo necesitamos volver a leer para entender que Jesús es Dios. Él no tuvo comienzo. Él no tuvo un día donde Él no estuvo, donde Él no existió. Un segundo, una milésima de segundo, no hubo tal cosa.
¿Cómo explicamos eso? Bueno, algún día estaremos ante el Padre Celestial y lo entenderemos completamente. Pero si vamos a aferrarnos a las Escrituras, no es palabra nuestra. Jesús nunca ha sido hecho. Y no se aplica de Él haber sido hecho. Ahora, se aplica que Él tomó cuerpo, fue hecho carne, que es totalmente diferente. O sea, Él vino del cielo y tomó carne. Juan lo explica un poco más adelante, me parece que es el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Pero Hebreos nos explica de que lo que sucedió ahí fue que tomó cuerpo humano. No es nuestro tema todavía. Regrese dentro, deje ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 domingos y meditaremos en él. ¿A qué se refiere? Pero con Jesús, el Hijo de Dios, nunca se dice Jesús fue hecho Hijo de Dios, sino que Él es Dios. Él es Dios. Sencillamente, hermanos, cuando el texto dice hijos, sencillamente se refiere a nosotros en naturaleza y los que creen en su nombre. Una frase, hermanos, que también es importante, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Por favor, llévese esto como pancarta. A los que creen en el nombre de ¿quién? Bueno, del Verbo, de Jesús, del que hemos estado hablando, de Dios. A los que creen en su nombre. ¿De quién hemos venido hablando? Del Verbo, de Jesús, del Creador del universo. A los que creen en su nombre, mis amados hermanos, esta frase nunca es usada en las Escrituras de alguna manera hacia una criatura, hermanos. Como la gente de hoy día dice, Él es un Dios. No es un Dios. Él es Dios. Y por eso puede darnos esa potestad a los que creen en el nombre de Él, del Hijo de Dios. Hermanos, para dar crédito a una criatura estamos en problemas, pero si es Dios no hay problemas. A los que creen en el nombre de Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nunca, hermanos, esta frase es usada para referirse a una criatura. Nunca se dijo a los que creen en el nombre de Elías, es criatura, hermanos. A los que creen en el nombre del arcángel fulano sutano, es criatura, es imposible. Aquí se está refiriendo a Jesús, se está refiriendo a Dios, a los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, ¿qué significa entonces esto? Vamos a meditarlo. Si yo le preguntara a qué se refiere esto, o qué significa esto para nosotros, para nuestro entendimiento, hermanos. ¿A qué se refiere cuando dice les dio potestad de ser hechos hijos de Dios? ¿Qué significa esta frase en este preciso momento a ellos en aquel tiempo y para nosotros? Uno, primero, que no eran hijos de Dios. ¿Se fijó en eso? O sea, cuando dice mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, significa que no eran hijos de Dios. 2, que tuvieron que recibir la aprobación de Dios para ser hechos hijos de Dios. 3, que tuvieron que recibir la autoridad del Verbo de vida para ser hechos hijos de Dios. No hay otra manera, mis amados hermanos, no hay otra manera de ser hechos hijos de Dios más que por la autoridad del Verbo de Dios, el Hijo de Dios. Por eso, hermanos, este texto es muy doloroso, hermanos, tener que estudiarlo, porque esto nos coloca al ser humano en una condición, tanto en aquel tiempo como ahora. Y la pregunta siguiente es: ¿en qué condición se encuentran las personas antes de ser hijos de Dios? Preguntémosle el texto.
¿En qué condición entonces estaban? Para ser un poco más amables, diríamos, estaban perdidos. Para ser un poco más suaves, diríamos, estaban en tinieblas. De hecho, no quisiéramos ofenderle. Usted está en tinieblas, usted dice, gloria a Dios, gloria a Dios, es suficiente. Y se va a su casa y se olvida de Jesús, tal vez hasta el próximo domingo. O la próxima reunión. ¿En qué condición se encuentran las personas antes de ser hijos de Dios? Y queremos parar para que usted por lo menos lo piense. ¿Cuál será la condición de ellos? ¿Cuál es esa condición? Pero si vamos a las Escrituras, acompáñenme por favor a Primera de Juan, capítulo 1, Primera de Juan, capítulo 3. Y luego le vamos a pedir al hermano, pero danos un momento, hermano. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 10, para entender la condición del ser humano antes. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Si lo tiene, hermanos, lo leemos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Paramos un rato ahí, solamente para hacer un énfasis de que Juan está hablando del mundo y de los hijos de Dios. Seguimos el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Otra vez, mis amados hermanos, los hijos de Dios, el mundo, y ahora está diciendo que son del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Paramos ahí. Quisiera que colocaras el versículo 10, hermanos, de Primera de Juan, para entender la condición en que se encuentra la persona antes de ser hijo de Dios. Y no importa en qué situación económica, estatus social se encuentra en estos precisos momentos. La palabra de Dios es tajante, mis amados hermanos. Cuando le hacemos la pregunta a Juan capítulo 1 versículo 12, y les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, significa que no eran hijos de Dios. Y aquí Juan, el mismo Juan que escribe el libro de Juan, nos dice lo siguiente: en esto se manifiestan los hijos de Dios. Ahí está. ¿Y qué dice? Y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es nacido de Dios. ¿En qué condición se encuentran las personas antes de ser hijos de Dios? No es una condición favorable, mis amados hermanos. Yo sé que queremos atraer a la gente, que queremos llamarla y queremos decirle: venga, hombre, mire, este es el buen camino. Busque al Señor Jesús. Él puede perdonarle sus pecados.
Pero aquí las escrituras son tajantes, hermanos. Dice los hijos de Dios y los hijos del diablo. En otras palabras, si Juan ya nos está diciendo que se le da la potestad a la persona de ser hecho hijo de Dios, es porque no eran hijos de Dios. Y si no eran hijos de Dios, entonces ¿de quién eran hijos? ¿O de quién son hijos? Juan es tajante, hermanos. Esto ofende mucho. Imagínese usted salir allá afuera y le dice a la gente, usted es hijo del diablo. ¿Qué cree que va a suceder? Por eso las iglesias de nuestro tiempo quieren de alguna manera cerrar la brecha y decir, bueno, tranquilos hombres, hagamos la paz, no ofendamos. Pero si vamos a las escrituras, hermanos, van directamente al corazón, cortan de lleno, hermanos, el problema. Ahora, ¿qué significa esto, hermanos? Este versículo para nosotros, que hay dos padres. Solo hay dos padres. Uno es creador, uno es destructor. Uno es salvador y uno, hermanos, es ladrón y asesino, según el libro de Juan. Que hay solamente dos clases de hijos. Los hijos de Dios y los hijos... Juan hablando, ojo, no golpea al que está entregando la carta, al cartero, ¿verdad? Lo único que estamos haciendo es entregando el mensaje. No se ofenda con ello. Que hay solamente dos clases de hijos: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Que antes de ser hijos de Dios, el diablo es nuestro padre. Aunque usted no lo crea, es nuestro padre. Hoy día hay una tendencia a no ofender a la gente con la verdad. Tu mejor amigo te dice la verdad con ese amor, con ese cariño, con ese esfuerzo, diciéndote, esta es la realidad, esta es la realidad. Sal de las manos de Satanás. Pero aquí vemos, hermanos, que hay una tendencia a no ofender a la gente, porque la gente se va, hermanos. La gente huye de la verdad. Y hay una tendencia que ha entrado a la iglesia con esta frase, hermanos. Ya lleva muchos años. Y la frase es, todos somos hijos de Dios por creación. Se oye bonito, hermanos. Todos somos hijos de Dios por creación. Oh, en serio, sí, oh, gloria a Dios. Soy hijo de Dios por creación. Qué maravilloso, hermanos. Pero cuando le dices a alguien, eres hijo del diablo, se va a ofender. Pero no, hermanos, no tenemos que ofender. Solo tenemos que abrir las escrituras. Y aquí está Juan una vez más. Ahora, esto no significa que usted salga a la calle y maltrate a la gente. Ahora, esto para los salvos es salir a la calle y entender desde su punto de vista, de verlos desde el punto de vista del cielo y verlos desde el punto de vista de ellos, que ellos no logran entender que están bajo el poder de Satanás, el poder del diablo. Por eso regresamos a Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, ahí está la esperanza. Observe esa esperanza. Es la esperanza que viene del cielo. Que lo único que usted tiene que hacer es eso: entender claramente quién es Jesús, entregar su vida a Él. Porque esta referencia tiene, mis amados hermanos, que ver con un evento. Un momento cuando uno que ha sido hijo del diablo es convertido en hijo de Dios por medio del poder de Dios. Tiene que ver con ese evento de un nacimiento totalmente diferente. Tiene que ser hecho, mis amados hermanos. Por eso usted como iglesia, como hijo de Dios, recuérdelo siempre, a donde quiera que vaya, a donde quiera que camine, a donde quiera que haga las transacciones que tiene que hacer. Recuerde, somos hechos, hermanos, hijos de Dios. Y a veces tristemente andamos pues mendigando, hermanos.
A ver qué hacemos. A ver, y se nos olvida que somos hijos de Dios. Vamos a nuestro Padre, a no ser que nuestro Padre no sea Dios. Al que cree, hermanos, a los que creen en su nombre, Cristo les da la potestad, el derecho o la autoridad de ser hechos hijos de Dios inmediatamente, hermanos. No hay que esperar mucho. Por eso la palabra potestad, como le decía hace rato, significa, hermanos, derecho o autoridad. Les da el derecho. Ahora usted tiene el derecho de ser llamado hijo de Dios. Vaya conmigo por favor a Juan capítulo 5, versículo 27, para meditar más en este texto. Y también les dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. Versículo 26 dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. En otras palabras, Él tiene la potestad, tiene el poder, tiene la autoridad para hacer esto, hermanos, de darnos vida y llamarnos hijos de Dios. Vaya conmigo por favor a Mateo capítulo 28. Mateo 28, versículo 18 dice de la siguiente manera: Jesucristo, hermanos, tiene la autoridad. Jesús se acercó y les habló diciendo, un texto bien conocido, hermanos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene toda la potestad. Él no ha dejado la potestad aquí en la tierra a alguien. Él la tiene toda. Él ha dejado esa autoridad, hermanos, en su palabra, y por medio de ella nos guiamos. Por medio de ella, hermanos, llegamos a conocer a Dios. Pero Jesús es el que tiene la autoridad. Él puede hacerte hijo de Dios, pero tú debes creer. Y no solamente creer, mis amados hermanos, porque el texto que tenemos en pantalla dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. O sea, son dos cosas que van de la mano. Creer y recibirle, hermanos, es reconocer, es tener fe que Él es el Hijo de Dios. Y todos los que hacen esto reciben el derecho de ser hijos de Dios por medio de un nuevo nacimiento. Y Él lo explicaría. Hay que mantener en mente también, hermanos, que Juan, cuando escribe, ya la iglesia está. Cuando Él escribe, ya la iglesia está en camino, hermanos. Por eso Él dice: mas a los que le recibieron. Antes nos ha dicho: no le recibieron. Ahora nos dice: mas a los que le recibieron. En otras palabras, los que ahora entienden. Ahora bien, cuando Jesús vino, pudiéramos darle algún espacio a la gente que no lo recibió, porque no habían visto, mis amados hermanos, la resurrección de Jesús. Ahora Él ha resucitado. Ahora es peor el asunto, hermanos, porque si en aquel tiempo no lo habían visto resucitado, hermanos, a los que se les predicó primeramente. Pero ahora nosotros, después de su resurrección, es mucho más complicado. Por eso se le dice a la iglesia que debe cuidar esa salvación tan grande, y que debe tener cuidado el no pisotear la sangre del Hijo de Dios, porque ya no hay sacrificio. Por eso, hermanos, los que vienen al Señor Jesús reciben el derecho de ser hechos hijos de Dios por medio de un nuevo nacimiento. Nacen de nuevo, a una vida nueva. Y quizás alguien pregunta: pero ahí no dice eso. Bueno, en el versículo siguiente sí lo dice. Versículo 13, hermano. Dice: los cuales no son engendrados. Ahí está.
Tiene que haber eso, tiene que haber eso que se llama engendrar, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y sabemos que tanto en lo material como en lo espiritual, para que uno nazca, para que uno tenga vida, primeramente tiene que ser engendrado, mis amados hermanos. Y eso es lo que sucede. Dios tiene que engendrar, la simiente de la vida tiene que ser sembrada. El elemento esencial en este proceso espiritual, mis amados hermanos, es la fe, es ver a Jesús como quien es. Y no compararlo, hermanos, con los dioses de nuestro tiempo. Los dioses de nuestro tiempo, hermanos, son muy bonitos, son muy llamativos. Y los queremos comparar. El ego, por ejemplo, hermanos, el orgullo, mi ser, mi yo, me pide a gritos que sea alguien en la vida. Por eso, hermanos, la simiente de la vida tiene que ser sembrada. Y ya hay un texto conocido, ¿verdad? La fe viene por el oír. Tenemos que oír la palabra de Dios. Tenemos que oír para que esa fe nazca, hermanos. Para que esa fe empiece. El elemento esencial en este proceso espiritual es la fe, hermanos. De eso es lo que está hablando Juan. Juan le está diciendo a la gente: Jesús es Dios, el Verbo es Dios, Él es el creador del mundo, Él es el que da la vida. Cree en Él, ese es el punto de Juan. Y si leemos Juan nos vamos a dar cuenta que hay un grupo de gente que cree. Unos minutos después están desconfiando de Él. Luego hay un grupo de gente que cree. Unos minutos después están desconfiando de Él. Y algunos verdaderamente se entregan sin ver para atrás, mis amados hermanos. Sencillamente se levantan y siguen a Jesús. Por eso, a los que tienen fe en Jesucristo, de que Él es Dios, Dios les da la potestad, o sea, la capacidad de nacer de nuevo como hijos de Dios. Porque no es voluntad nuestra, no es la voluntad de la iglesia. No es la iglesia la que decide, no son los hermanos los que deciden, no es una familia, sino es la fe del individuo que cree que Jesús es el Hijo de Dios y viene a los pies de Jesucristo. Y entonces vemos el poder de Dios ahí, hermanos. No es de los que predicamos. Me gustaría que fuera así llevar mi nota de libros, ¿no? Fulano de tal se bautizó porque yo lo evangelicé. No, hermanos, es por la fe en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo somos engendrados? Por medio de la palabra de la verdad. Dice Santiago capítulo 1 versículo 18 de la siguiente manera, y quisiera que fueras a 1 Corintios, hermano, capítulo 4 versículo 15. Santiago capítulo 1 versículo 18 dice así: Dios, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Ahí está. No hay otra manera, mis amados hermanos. Es por medio de la palabra de Dios, para que seamos primicias de sus criaturas. Luego el texto que tenemos en pantalla dice lo siguiente: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio, dice, o sea, de la palabra de verdad, del Evangelio, que es el que estuvimos viendo esta semana, el viernes.
Dice el apóstol Pablo, así fueron engendrados. Es por medio de la palabra. Es por medio de un nacimiento, hermanos. Por medio de la palabra de Dios. No hay otro medio. Por eso ser definida como la recepción de vida. Como cuando alguien recibe vida. Somos engendrados por Dios para ser hijos de Dios. De esta manera somos transformados en la semejanza de Dios todos los días. Y esta transformación de nuestro carácter, hermanos, se manifiesta especialmente en el amor de Dios, porque como vimos en 1 de Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Que seamos hijos, llamados, dice, hijos de Dios. Por esto el mundo, dice, no nos conoce. Porque el mundo no conoce a Dios, hermanos. El mundo no va a reconocer que usted es hijo de Dios. Cuando digo reconocer, me refiero a decidir ellos, decir, no, tú eres hijo o no eres hijo. Sino el mundo va a rechazar de que tú seas hijo de Dios. Porque no conocen a Dios. Juan, hermanos, nos enseña esto. Por eso les animamos esta mañana a no olvidarse del Señor, mis amados hermanos. Sé que a veces pasan situaciones en nuestra vida, nos desploman espiritualmente, pensamos que ya no hay salida, pensamos que ya Dios no puede hacer nada por nosotros, o nos preguntamos si realmente vale la pena seguir al Señor, o si está el Señor con nosotros o no. Debemos regresar al día de nuestra salvación. El día en que fuimos renacidos de nuevo, el día que recibimos vida de parte de Dios, el día que fuimos hechos hijos de Dios. Ese día, hermanos, para tomar aliento y reconocer que el mundo no nos conoce. Y si usted quiere conocer a la iglesia, lea 1 de Juan. ¿Quiere conocer a los hermanos verdaderos? Lea 1 de Juan. Porque hay hermanos que no son hermanos. Dicen ser hermanos, pero no lo son. 1 de Juan. Les recomiendo que lo lea. Por eso es necesario, hermanos. Experimentamos de nuevo entonces un cambio profundo, hermanos. Éramos hijos de Satanás. Éramos hijos de ira. Ahora somos hijos de Dios. ¿Qué más queremos, hermanos? Y lo que nos espera es mucho más maravilloso todavía. Lo que viene, hermanos. Por eso les ruego en el nombre del Señor, encomiéndese al Señor. Y usted que no ha entregado su vida a Jesucristo, este no es para hacerle a usted hacer un cambio en su vida, humanamente hablando. Este llamado es de Dios. Él quiere que usted sea su hijo, netamente hijo, hecho hijo de Dios, por la fe en Jesucristo. Vamos a ir a un canto de invitación, vamos a meditar en lo que hemos escuchado y le invitamos a que entregue su vida a Cristo Jesús este día. Que Dios los bendiga. Nos ponemos de pie, hermanos. Gracias, hermano Luz, por esos mensajes. En mi vida espiritual me están ayudando mucho. Gracias. Pues ya no queda más que hablar, hermanos, para aquellos amigos que se encuentran con nosotros. Es cuestión nomás de que obedezcan al Señor. Vamos a cantar. El gran día viene. El gran día viene, muy pronto viene, el gran día del juicio final. Cuando justos y malos el gran juez apartará, esperemos el juicio final. Está listo, la trompeta ya da la señal. Está listo, esperando el juicio final. Día triste viene, muy pronto viene, el gran día
juicio final. Cuando el pueblo rebelde reprobado ahí será, esperemos el juicio final. Está listo, la trompeta ya da la señal. Está listo, esperando el juicio final. El gran día viene muy pronto, viene cuando Cristo vendrá en poder. Mas el gozo lo sienten los llamados del Señor. Esperemos a nuestro Señor. Está listo, la trompeta ya da la señal. Está listo, esperando el juicio final. Gloria a Dios. Si hay amigos entre nosotros que quieren salir de esa terrible condición, pues ya lo oyeron, de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios. Solo queda que crean que la sangre de Cristo tiene ese poder de limpiar toda la maldad. Les invito a que vengan a Cristo, que confiesen que Cristo es el Señor y que Él es capaz de perdonar sus pecados, ser bautizados para el perdón de los pecados. Dice la Escritura que solo hay un camino, ¿verdad? Yo soy el camino, es el Señor, ¿verdad? La verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dice. Así es que invito a los amigos que hayan entre nosotros que se queden de pie mientras los hermanos se sientan. Bueno, será en otra ocasión. El Señor les bendiga y se queda con nosotros nuestro hermano que nos va a impartir la cena del Señor. Dios les bendiga, hermano. Hermanos y amigos, que nuestro Dios les bendiga. Hemos escuchado la palabra de nuestro Dios, ahora es el momento de hacer memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por medio de la Santa Cena. Si alguno de ustedes no tiene la Santa Cena, le suplicamos que levante su mano para que nuestros hermanos se la hagan llegar. Si ya tenemos toda la Santa Cena, los invito a abrir las Sagradas Escrituras en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante. Hablando el apóstol Pablo por medio de la palabra de Dios, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Oremos por el pan, hermano. Eterno Dios todopoderoso que habita en los cielos, en la tierra y en todo lugar, una vez más, Padre Santo, le damos las gracias por este maravilloso momento en el cual nos permite como su pueblo, Padre Santo, el participar de la Santa Cena de su amado Hijo. Le suplicamos que bendiga el pan que simboliza
el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, crucificado en la cruz del Calvario, por el perdón de nuestros pecados. Así, Padre Santo, le suplicamos que bendiga a cada uno de los que vamos a participar. Y todo esto se lo suplicamos y le damos las gracias en el santo nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos por el jugo de la vida. Padre nuestro, Creador de los cielos, la tierra, los mares y todas las cosas que en ellos hay, una vez más, Padre Santo, le damos las gracias porque nos permite, Padre eterno, hacer memoria de este sacrificio que hizo su amado Hijo por cada uno de nosotros. Le suplicamos que bendiga el jugo de la vida, que simboliza la sangre maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario para remisión de nuestros pecados. Así, Padre Santo, le suplicamos que nos bendiga grandemente, y todo esto se lo suplicamos en el santo nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Después de haber participado de la Santa Cena, también la palabra de nuestro Dios nos habla del ofrendar, y para ello vamos a leer en 1 de Corintios capítulo 16, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. También en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7 en adelante, dice la palabra de Dios: cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Oremos por la ofrenda. Padre nuestro, que habita en los cielos, en la tierra y en todo lugar,
Gracias, Padre Santo, por este maravilloso momento en el cual nos permite, Padre Eterno, estar reunidos como su iglesia. Y así, Padre Santo, el poder participar de este mandamiento en el cual, Padre Santo, sabemos que usted nos ha bendecido en gran manera. Y es por eso, Padre Santo, que le damos las infinitas gracias y le suplicamos, Padre Eterno, que bendiga la ofrenda que en este momento se va a dar. Bendice las manos que lo van a poder hacer, como también a los que no lo van a poder hacer. Y así, Padre Santo, suplicándole siempre que bendiga a nuestros hermanos quienes la administran, para que lo hagan siempre conforme a su santa y divina voluntad. Y así, Padre Santo, también le suplicamos que bendiga el lugar donde queda depositada. Padre Santo, todo esto se lo suplicamos y le damos las gracias en el santo nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hermano. Nuestro hermano que tiene la oración final quedará con nosotros. Que nuestro Dios les bendiga. Damos las gracias a nuestro Dios que nos ha permitido y nos permite siempre este momento tan importante para nuestra alma, y no solo para nuestra alma también, sino en nuestro quehacer vivir, porque nos lleva nuestro Dios de la mano, y es así como podemos nosotros disfrutar, ¿verdad?, de lo que es la vida acá en la tierra, ¿verdad? Sabemos de que si nosotros vivimos, hacemos lo mejor posible, ¿verdad?, de estar con nuestro Dios. Las bendiciones son grandes, las bendiciones son múltiples, y nada se va a comparar estando fuera de Dios. Les voy a pedir que nos pongamos de pie, por favor. Vamos a ir en palabras de oración, no sin antes, si hay alguna petición especial, con gusto pues la llevamos a nuestro Dios. Sabemos que es la oración de despedida, ¿verdad? No se sientan mal si hay alguna petición que les conmueve, que tienen el deseo de exponerla ante los ojos de Dios, y que todos oremos por ella. Está bien en este momento. ¿Sí, no? Amén. Está bien. Sí. Gracias. Está bien. Bien, oramos. Dios bendito, Dios de la gloria, santo, santo sea su nombre, Padre Santo. Sabemos que usted, Señor, está en su pueblo en este momento, está con nosotros, Padre. Le pedimos perdón, Padre Santo, por muchas imprudencias que nosotros le cometemos, Padre Santo. Perdónalos. Sabemos que
la sangre de su Hijo amado, Padre Santo, pues nos lleva, Padre Santo, ¿verdad?, al perdón. Así que le pedimos, Padre Santo, que escuche nuestras oraciones, Padre, que nos bendiga grandemente, que escuche la oración de nuestros hermanos que han expuesto ante usted, Padre Santo, por cuestiones de salud, Padre Santo, por cuestiones de que sus familiares regresen nuevamente, Padre Santo, a su camino, Señor, como también a nuestra hermana, Padre Santo, que se siente muy contenta porque su familia le ha acompañado por primera vez acá. Esperamos que usted, Padre, le bendiga grandemente y que ellos encuentren en usted, Padre Santo, ese refugio, esa protección, esa bendición de ser llamados hijos suyos y contar con toda la protección, la asistencia que usted nos da. Gracias, Señor, por darnos este momento tan maravilloso, Padre Santo. Es incomparable, Padre Santo. Sabemos que usted nos declara por su misericordia hijos suyos, Padre Santo. Gracias, gracias infinitamente. Y le damos las gracias también, Padre Santo, por este pueblo, Padre Santo, que estamos acá en Benay, Padre Santo. Sabemos que usted nos asiste, usted está con nosotros, usted nos bendice, usted nos da la vida y nos da todo, Padre Santo, para que nosotros honremos su santo nombre. Le damos las gracias también, Padre Santo, por asistirnos siempre con su palabra, Padre Santo, para estar siempre nosotros activos, Padre Santo, y muy dispuestos a engrandecer su santo nombre. Le damos las gracias también por darnos, Padre Santo, a nuestros ancianos, Padre, que están al cuidado de la congregación. Gracias, Señor. Sabemos que el cuidado suyo es innumerable, Padre Santo. Y le pedimos, Padre Santo, en esta ocasión también, que bendiga a nuestros hermanos que no han estado acá presentes. Bendíceles, Padre Santo, asísteles en cualquiera de sus necesidades, Padre Santo. Y lo más importante, Padre Santo, que ellos sientan en su corazón de que alejados de usted no somos nada. Ahora que vamos de camino, asístelos, Padre Santo, bendícelos grandemente, ayúdenos a vivir, Padre Santo, en nuestra vida diaria en que nos movemos, Padre Santo, como también, Señor, a que seamos muy respetuosos cada vez más, Padre Santo, de lo que es los mandatos suyos, Padre Santo, y que podamos engrandecer su nombre, Padre Santo, no solo el primer día de la semana, Padre, sino en nuestras vidas también, como en el resto de las reuniones que se tienen, Padre Santo, programadas en la congregación. Bendice nuevamente a cada uno de los acá presentes, Padre Santo, a nuestros hermanos que se esfuerzan por impartirlos la palabra de Dios, a nuestros hermanos que con todo corazón sirven a su iglesia, Padre Santo, y a todos los acá presentes, Señor, que sabemos que con ese espíritu, verdad, de agradecimiento y de estar, Padre Santo, buscando siempre su voluntad, ellos hacen el tiempo, Padre Santo, y Dios, usted les inspira, Padre Santo, les motiva para estar acá presente. Le pedimos, Señor, de que les ayude grandemente a todos, Padre Santo, a estar cada vez más cerca de usted, a acudir el primer día de la semana, Padre Santo, para honrar, engrandecer su santo nombre, y que sepamos que usted está aquí con nosotros, Padre Santo, y que le honramos con todo nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestra mente, con nuestros bienes. Gracias, gracias, Señor. Nuevamente, ahora que vamos de camino, vaya con nosotros, y que su bendición sea con su pueblo, Padre Santo, en cada una de las circunstancias de la vida. Se lo suplicamos en el santo y bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Si no hay alguna indicación en especial, pues estamos despedidos.